Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias en esta hora por la oportunidad y el privilegio de poder acercarme a tu presencia, reconociendo que tú eres un Dios de oportunidades. Y esta es una buena oportunidad que me das para anunciar tu palabra. Bendice a las personas que tendrán acceso a la transmisión, que tú les puedas conceder los anhelos de su corazón. Si hay personas que desconocen qué se necesita hacer para ser un hijo tuyo, hoy tendrán la oportunidad de escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios es bueno y su misericordia es infinita. Puedo decirle con toda certeza. Y quiero compartir con ustedes la palabra del Señor, con aquellas personas que tengan acceso a la transmisión, ya sea en vivo o después puedan tener la oportunidad. Sé que hay mucha gente que conoce lo que la Biblia dice, mas sin embargo no pueden interpretarla, no pueden discernir lo que dice. ¿Por qué? Porque no tienen todavía el Espíritu de Dios. Hay una apremiante necesidad en este tiempo de decirle a las personas que es necesario nacer de nuevo. Necesario es nacer de nuevo. Si una persona no nace de nuevo, definitivamente está separada de Dios esa persona. Se necesita entonces que se anuncie el mensaje porque es apremiante la necesidad que hay. Pues algunos han criticado las publicaciones que he hecho, pero la verdad que lo hago porque realmente quiero que las personas aprovechen la oportunidad. Yo quiero que usted vaya conmigo a la palabra, si puede tomar nota de lo que la Biblia dice, pues le recomiendo que tenga la Biblia al alcance de sus posibilidades ahí y pueda subrayar ahí los versículos que yo voy a mencionarle. Quizás si no tiene una libreta donde anotar, pues allí puede subrayarle de color, y no es nada malo que manche de esa manera la Biblia. Y dice la palabra en Juan capítulo 1, verso 11. Dice, y el 12, le voy a leer dos versículos. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre les dio el derecho, dice, de ser hijos de Dios. Entonces yo quiero decirle que cuando le estoy hablando de nacer de nuevo, es porque en la palabra vemos un relato donde Jesús tiene una conversación con un hombre, donde vemos que era un hombre muy conocedor de la ley. En aquel entonces era un gran hombre, un intérprete de la ley, alguien que tenía mucho conocimiento, mas sin embargo desconocía el propósito por el cual Jesús había venido. Y lo vemos en Juan capítulo 3, verso 1 en adelante. Ahí está hablando que es necesario nacer de nuevo. Estas palabras Jesús se las dijo a aquel hombre que muchos ya conocen en la palabra, que se llama Nicodemo. Y dice de la siguiente manera: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Escuche bien. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Note bien que este hombre estaba interpretando el mensaje carnalmente, porque todavía no había sido enseñado. Entonces ahora viene y le dice Jesús:
de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, cuando una persona nace de nuevo, el Espíritu de Dios es puesto en el corazón del hombre. Esa es la promesa. Aún desde el Antiguo Testamento hay promesa de eso. Cuando en Ezequiel habla acerca de que el Señor pondrá un corazón nuevo y dentro de ese corazón nuevo pondrá un espíritu nuevo. Entonces dice que, sigue diciendo en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, dice, carne es. Nicodemo estaba interpretando el mensaje carnalmente, pero Jesús le está hablando un mensaje espiritual y por eso dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Escuche bien, en Ezequiel 36:26 está profetizado, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y os quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso es ser hijo de Dios, tener el Espíritu de Dios en un corazón nuevo. Por eso cuando yo le comparto en repetidas ocasiones estos versículos es porque hay gente que no entiende el mensaje porque tratan de entenderlo, pero carnalmente como Nicodemo. Él no entendía, por eso le estaba preguntando a Jesús, ¿cómo puede regresar al vientre de la madre? Porque él no entendía que era nacer de nuevo, pero Jesús lo explica. Ahora, aquí en Ezequiel vemos que Dios quita un corazón duro de piedra, un corazón que no siente amor ni por sí mismo, mucho menos por su prójimo. Entonces es necesario. Entonces el Señor vino a su pueblo, pero su pueblo lo rechazó. Ahora, al ser rechazado por su pueblo, al cual él fue enviado a salvar, allí fuimos nosotros alcanzados y ahora pertenecemos al pueblo de Dios, comprado con el precio de la sangre de Jesucristo. Ese es el nuevo nacimiento. Entonces, cuando las personas vienen a esa nueva vida, entonces sí podrían decir, yo pertenezco a la iglesia verdadera, la iglesia de Dios, comprada con el precio de la sangre de Jesucristo, porque ha nacido de nuevo. Usted, antes de venir a nacer de nuevo, usted es una persona carnal que peca con libertad porque está en pecado. El hombre sin Cristo disfruta el pecado, pero ya cuando estamos en Cristo no podemos disfrutar el pecado. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza espiritual. El Espíritu nos cela, como dice la palabra. ¿Por qué? Porque somos ya propiedad de Dios. Ya Dios depositó de su Espíritu en nosotros y ahora ya no podemos disfrutar el pecado porque ya no nos sentimos bien. Nos alcanza el pecado muchas veces, pero de repente nos sentimos mal si pecamos. Con una mala mirada que le hagamos a alguien, estamos pecando, ya no nos sentimos bien. Pero esa es naturaleza espiritual. Nacido de la carne, carne es, dijo Jesús, lo dijo eso. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces nos convertimos en personas espirituales donde la pasión por alimentarnos de la palabra de Dios, tener una comunión con Dios, es la prioridad. Entonces, eso es ser miembro de una familia comprada con el precio de sangre. Ya es el tiempo de anunciarle a la gente que dejen de estar peleando acerca de que pertenece a la iglesia verdadera. No necesitamos estar peleando, defendiendo que pertenecemos a la iglesia verdadera. Yo simplemente le estoy dando el mensaje y le estoy diciendo a las personas, necesario es nacer de nuevo, así como Jesús le dijo a Nicodemo, necesario es recibir ese corazón
de carne, ese corazón que es sensible, en otras palabras. Qué tremendo es Dios, cómo inspiró al profeta para que pueda la gente entender de que cuando tenemos un corazón sensible, un corazón de piedra no es sensible, pero un corazón de carne es sensible a la necesidad de nosotros mismos y de las demás personas. Entonces, con ese corazón nuevo sí podemos amar. En ese nuevo corazón va a producir ese fruto, ese gozo de ser salvos en Cristo. Vamos a tener misericordia por aquel que está necesitado. Eso es lo que no entendía los fariseos cuando Jesús se sentaba con los pecadores. Por eso es importante que nosotros entendamos de que el evangelio de Jesucristo es para salvación a todo aquel que cree. Entonces yo creo que es bien importante que aprovechemos el tiempo de anunciar los que ya somos salvos por medio de la fe en Jesucristo, anunciar que es necesario nacer de nuevo, que nos convirtamos en nueva criatura, que tengamos ese deseo de no pecar. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza de hijos de Dios. La naturaleza de un hijo de Dios ya no siente deseo de pecar, y si cuando lo alcanza el pecado se desespera y pide perdón. Y por eso es que cuando el apóstol Juan habla acerca de, creo que es, no sé si en primera Juan, donde dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que si pecáis, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo. Mientras estamos en este cuerpo de bajeza, yo siempre he dicho, el hombre tiene tendencia al pecado. Nosotros, por más que seamos fieles a la palabra de Dios, siempre vamos a tener tendencia al pecado, pero ya no como cuando estábamos sin haber nacido de nuevo. Entonces, a medida de que nosotros nos nutrimos de la palabra de Dios, vamos a ir sintiendo más deseos de consagrarnos que de pecar. Entonces es importante que nosotros entendamos que si no se nace de nuevo, no se puede ver el reino de Dios, mucho menos entrar en el reino de Dios. Entonces dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y os daré, dice, y haré que andéis en mis estatutos. Entonces, con el Espíritu de Dios dentro de nosotros, es fácil poder vencer el pecado. Es fácil combatir el pecado. Perdón. Pero hay gente que piensa que ser hijo de Dios es hacer buenas obras. Y yo ya le he dicho lo que dice en Efesios: la salvación no se obtiene por obras. Por eso es que es importante pedirle a Dios, amado oyente, que usted entienda que la salvación no es por obras, sino que es por la fe en el sacrificio llevado a cabo en la cruz del Calvario. ¿Por quién? Por Jesucristo. Él se entregó voluntariamente por amor a usted. Recuérdese lo que le leí al comienzo, que Jesús vino a su pueblo, pero su pueblo no le recibió. Pero a los que le recibieron, les dio que el derecho de ser hijos de Dios. Ahora usted tenemos el derecho de acercarnos al trono de gracia como hijos de Dios. Pero si usted todavía no ha nacido de nuevo, usted no pertenece a la familia de Dios todavía. Solamente usted es creación de Dios y se va a convertir en hijo de Dios hasta el día que usted reciba ese corazón nuevo y ese espíritu de Dios en usted. Hasta entonces se convierte usted en hijo de Dios y opta por una naturaleza espiritual. Y esa naturaleza o ese espíritu, usted lo está nutriendo en usted, lo está alimentando con la palabra de Dios, con la oración. Ese espíritu se regocija, lo hace sensible a la presencia de Dios. Entonces, hay gente que está peleando acerca de la iglesia verdadera. ¿Cuántos insultos me han dado a mí por eso? Mucha gente. Entonces yo siento la apremiante necesidad. Estos mensajes ya los he predicado muchas veces, pero sé que hay suscriptores en el canal que todavía desconocen esta verdad, porque están igual que Nicodemo, no entienden la palabra de Dios. Y es necesario anunciarles. Obviamente yo no lo voy a convencer a usted. Quien lo convence al hombre de pecado es el Espíritu de Dios. Ese es el que anda ahí
enamorándole para que usted se convierta al Evangelio. Entonces, ¿cómo se nace de nuevo? ¿Cómo se nace de nuevo? Pues es reconocer lo que la Biblia dice. Para que usted salga de esa maldición de estar bajo condenación, porque el hombre sin Dios está condenado, lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Dice Romanos 10:8. Pastor Armando, gracias, Dios me lo bendiga, amén, mi hermano. Gracias por la sintonía. Dice Romanos 10:8 en adelante, al 11 le voy a leer. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que yo predico. Que si usted confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree usted en su corazón que Dios le levantó de entre los muertos, usted es salvo de las consecuencias del pecado, salvo de condenación. ¿Por qué? Porque dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Desde el momento que usted confiesa con su boca que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió y resucitó para darle vida, usted se arrepiente de sus pecados, pide perdón, usted recibe ese nuevo corazón y ahora usted viene a ser partícipe de una promesa tremenda. ¿Y cuál es la promesa? La Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Esto lo he predicado infinidad de veces. Pero a raíz de que hay muchos suscriptores que no entienden lo que es ser cristiano, que es ser hijo de Dios, porque Dios no viene por iglesia católica, por iglesia evangélica, por iglesia bautista, pentecostal. Él viene por el pueblo comprado con la sangre de Cristo. Tenemos que entender eso. Él no viene por la primera iglesia o que Él fundó iglesia. Él no vino a fundar iglesias. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo estábamos separados de Dios por medio del pecado. Si es que usted no ha venido, usted sigue separado de la presencia de Dios. Y necesario es que entienda que el Señor no vino a fundar iglesias. Yo siempre he dicho, los nombres que llevan las congregaciones es porque esa congregación se tiene que registrar como una propiedad, como un negocio, se tiene que registrar ese nombre, pero el Señor Jesús no vino a instituir iglesias, Él vino a salvar lo que se había perdido. Usted y yo estábamos perdidos. Espero que ya haya sido encontrado. Recuérdese que Dios lo está llamando a usted a salvación, y si usted no quiere, usted sigue desconectado de Dios. Entonces es importante que aprenda usted a entender que para ser hijo de Dios se necesita no pertenecer a una iglesia evangélica, no pertenecer a una iglesia católica o lo que usted quiera llamarle. Se necesita nacer de nuevo con un espíritu nuevo en el corazón nuevo que el Señor pone. Ese es ser hijo de Dios. Si una persona pertenece a la iglesia católica y acepta a Jesús como su Salvador y da frutos dignos de arrepentimiento, ¿cuál es el fruto digno de arrepentimiento? Es que usted sienta el deseo por lo de Dios. Eso es dar fruto digno de arrepentimiento, que usted quiera alimentarse de la Escritura para no pecar contra Dios. Eso es fruto digno de arrepentimiento. Y fruto del Espíritu Santo, como le decía el otro día, ya usted sabe, amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre, templanza. Pero con un corazón de piedra no se puede amar con el amor de Dios, porque todavía no tiene el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, el hombre no lo puede recibir si no se humilla pidiendo perdón y reconociendo lo que está confesando con su boca, que dice aquí en Romanos. Entonces es importante anunciarle a la gente que es necesario nacer de nuevo para ver, y para entrar en el reino de Dios se necesita también bautizarse, porque de ser el cumplimiento de haber recibido a Jesús como el Salvador, usted ya no tiene miedo a bautizarse.
pero tiene que ser en la edad que usted ya sabe lo que está haciendo, no como se acostumbra. En la tradición se bautizan los niños, pero es en inocencia todavía, porque no saben lo que están haciendo. Pero cuando Jesús habla acerca de nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, entonces tiene que usted reconocer que necesita tomar la mejor decisión. Si usted quiere ser salvo de las consecuencias del pecado y al final de la carrera aquí en la tierra no ser avergonzado, usted necesita nacer de nuevo. De lo contrario, usted va a vivir equivocado, creyendo que porque pertenece, como dice usted, a la iglesia verdadera, usted se va a salvar, que nosotros somos los separados, que nosotros somos aquí, somos allá. No se trata de eso, se trata de nacer de nuevo. Así es que la invitación que yo le hago es que venga Cristo, no se va a arrepentir. No se va a arrepentir. Entonces, como le digo, el creyente tiene que marcar la diferencia. O en otras palabras, el Hijo de Dios tiene que marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo, se ha convertido en nueva criatura, no que va a entrar por segunda vez al vientre de la madre, como le dijo Nicodemo, sino que es de una naturaleza que se obtiene por la fe. Por eso yo le digo, si usted dice, yo recibo a Jesús como mi Salvador, y usted sigue haciendo lo que bien le parezca en el pecado, usted no ha nacido de nuevo. Pero si usted lo ha hecho de corazón, arrepentido, por eso cuando el apóstol Pedro dice arrepentidos y convertidos, para que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Esto es un refrigerio al sentirse uno perdonado de parte de Dios, al reconocer que tenemos el Espíritu de Dios que nos indica cuando nos equivocamos, porque tenemos todavía humanidad. Yo siempre digo, mientras usted se come las tortillitas, usted todavía tiene naturaleza humana, pecaminosa, que necesita debilitarla, tomando más tiempo de alimentarse con la palabra de Dios. Entonces, ese ser hijo de Dios, ese sí se puede alistar para ser recibido allá en el siglo venidero. En esas moradas eternas hay lugar para todo aquel que ha aceptado a Jesucristo. Cuando Jesús se fue y dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, hay un lugar para toda persona que recibe a Jesús como su Salvador, que busca la paz con todos y la santidad. Eso es una manifestación de un nacido de nuevo, aquel que le apasiona las cosas de Dios. Pero ¿cómo es posible que usted esté diciendo que usted está en la verdad y no se está consagrando? Está bien que defienda lo que usted cree, pero tiene que entender que la Biblia habla bien claro que es necesario nacer de nuevo y que Jesús vino a lo suyo. ¿Sabe qué? Si la gente hubiese obedecido la ley de Dios que estaba establecida, que le dio a Moisés, no hubiera sido necesario que Jesús viniera. Pero por las obras de la ley, el hombre está condenado, está bajo maldición. Por eso es necesario entender que por eso fue que Jesús vino, porque ninguna persona se pudo justificar por las obras de la ley. Entonces fue necesario que Dios preparara el plan de salvación para la humanidad. Ahora que estamos siendo alcanzados por ese gran Dios grande en amor y misericordia, ¿por qué no aprovechar? Dejemos ya del pleito, dejemos de estar insultando a la gente. Tenemos que decirle que Dios es amor, que Dios está invitándole a que usted voluntariamente reconozca que necesita de Él. Si usted no siente nada cuando hace algo que se sabe que está malo, porque hay cosas que naturalmente sabemos que están malas. Por ejemplo, la mentira, usted sabe que es desagradable a Dios. Yo le mencioné hace poco de las obras de la carne. Hace poco le estuve hablando que manifiestas son las obras de la carne, y allí dice la manifestación de una persona carnal. En la palabra lo encontramos. Entonces es fácil de entender si realmente somos hijos de Dios. Tenemos que estar ya dando fruto. Y lo tremendo, yo estaba hablando acerca de
de que para recibir lo que le pedimos a Dios, Jesús dijo que hemos sido puestos para llevar fruto. Y muchas veces no recibimos lo que le pedimos porque no estamos dando fruto. ¿Y de qué fruto está hablando ahí? Pues fruto de ese espíritu que Dios deposita en la persona que ha recibido a Jesús como su Salvador. Entonces, es importante, amado oyente, que usted se examine cada día cómo usted está caminando. Si verdaderamente usted es hijo de Dios, usted tiene que sentir repudio al pecado. Aunque le vengan deseos de pecar, usted va a sentir que ya no debe de hacerlo porque el Espíritu Santo no se siente bien dentro de nosotros cuando estamos pecando. Ahora, si endurecemos el corazón, pues vamos a pecar deliberadamente y ya no vamos a sentir nada porque se vuelve a endurecer el corazón otra vez, porque el Espíritu Santo se va contristando y a la larga el Espíritu Santo se puede salir de nosotros y quedamos a la intemperie, a ser destruidos por Satanás. Qué tremendo eso, porque hay creyentes, hay personas que ya habiendo nacido de nuevo, se descuidó tanto porque no entendió que era necesario poner la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay muchos que pusieron la mirada en el hombre y se desanimaron, se decepcionaron y han endurecido otra vez su corazón. Pero este puede ser el momento de que usted pueda reconciliarse con el Señor, si este es su caso. Yo le invito a pedirle perdón a Dios. Dice la Biblia que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Entonces esto es para los creyentes que se han alejado, pueden volver al camino de la fe. No muchos quieren caminar en el camino de la fe. ¿Sabe por qué? Porque Jesús mismo habló acerca del camino, que es angosto, hay que tener mucho cuidado para caminar en el camino del Señor, porque con poquito nos salimos si no andamos listos. Entonces es una apremiante necesidad. Entonces el nacido de nuevo no le cuesta perdonar. Yo he hablado muchas veces del perdón, porque lo he experimentado en carne propia. Entonces, ¿en qué lugar está usted? ¿Será que usted es miembro de la iglesia de Dios? ¿Será que usted ya pertenece a esa familia de la fe? A esa familia que se le dio promesa a Abraham, que en él iban a ser benditas las familias de la tierra. Yo creo que si usted le pone mucho cuidado al mensaje, usted se va a dar cuenta que ser cristiano es lo mejor que le puede pasar a una persona. No un religioso, estoy hablando de un creyente que ha cambiado de vida, que se ha convertido en esa persona que se le llama nueva criatura. Esos versículos son clave. A mí me dicen, ¿por qué agarras un versículo de aquí y de allá? Claro, es que es algo precioso mencionar lo que la Biblia dice. ¿Cómo no le voy a mencionar este versículo que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas? 2 Corintios 5:17. Eso es nacer de nuevo, no estar practicando la misma vida pecaminosa. Entonces el creyente, la persona, nacida de nuevo, no le cuesta perdonar. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu de Dios que lo hace sensible a la necesidad. Lo hace sensible a la presencia de Dios. Entonces, ¿en qué lugar está usted? ¿Está ya en la familia de la fe? Pues lo felicito y le doy gracias a Dios por su vida. Pero si todavía usted está pensando que ser hijo de Dios es solamente decir yo creo en tal cosa, creo en esto, creo en lo otro, necesitamos creer lo que la Escritura dice. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis lo conozco yo desde que era niño, pero nunca me funcionó la palabra hasta que nací de nuevo, hasta que me convertí en una nueva criatura. Y no me estoy jactando de ser nueva criatura, al contrario, con temor y temblor lo digo, porque sé que nadie está excepto en una caída. En cualquier momento podemos fallarle al Señor. Pero aún la misma Biblia dice que el que cae para su Señor cae. Entonces Dios se va a encargar de restaurar a aquellos que han caído en el pecado. Nosotros, la tarea de nosotros los creyentes, los siervos, es orar por aquel que se ha desanimado. Nosotros dice vosotros los que sois espirituales debéis de tratar de restaurar al hermano con espíritu de mansedumbre. Entonces, el evangelio es fácil, pero para aquel que ha nacido de nuevo,
Eso es lo que no entiende mucha gente. El evangelio es vida nueva en Cristo Jesús. Sin el Espíritu en el corazón nuevo no se puede vivir el evangelio. Es imposible. Nadie es hijo de Dios si no tiene el Espíritu de verdad en él. El mundo no lo puede recibir, dijo Jesús, porque no le ve ni le conoce. Pero le dice a sus discípulos, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros. Eso es lo que la gente no entiende. La gente cree que uno predica solo porque conoce lo que la Biblia dice. Y hay muchos mensajeros que así son. Pero están anunciando la palabra de Dios. Pero se están quedando sin la bendición porque no conocen a Dios. Este libro es precioso porque nos da infinidad de promesas. Pero ¿de qué sirve que usted conozca las promesas, pero no se hace acreedor de ellas? Porque no le conocen. Entonces, es importante nacer de nuevo. Yo le invito a recibir a Jesús como su Salvador para que usted nazca de nuevo. De lo contrario, no va a poder vivir el evangelio. Es imposible que usted se convierta en hijo de Dios sin haber aceptado a Jesús como su Salvador. Entonces, quedamos en eso, que este año 2024 le estaré anunciando salvación y vida eterna a través de Jesucristo. Quizá en el otro mensaje le hable de los beneficios que da ser hijo de Dios. Tenemos vida en abundancia. Jesús dijo que Él vino a eso, a darnos vida y vida en abundancia. Pero siempre lo digo, la gente piensa que Jesús está hablando de vida, abundancia de dinero. Muchas veces no hay dinero, pero tenemos abundancia de paz en el corazón porque sabemos que Dios no es injusto. Dios es tan justo y tan lleno de misericordia, de amor a la humanidad, que dice que nace el sol para los justos e injustos, para los buenos y malos. La lluvia cae para todos. Él no envía lluvia solo a la propiedad del hijo de él. Envía la lluvia para todo el mundo. El sol alumbra a todos, a los buenos y a los malos. Entonces la misericordia de Dios es tan grande. Entonces el creyente se caracteriza, o el Hijo de Dios se caracteriza por eso, porque es misericordioso. Bueno, el Señor habló de que seamos nosotros misericordiosos, que seamos mansos, que seamos humildes, que tengamos un corazón sensible a la necesidad. Por eso es que Jesús visitaba a los pecadores. Pero lamentablemente hoy hay tanta religiosidad que hay hombres y mujeres que se creen más santos que Jesús, que el que nunca pecó. Andan así con los pies como en el aire, que no quieren ni tocar, porque se creen tan religiosos. Jesús se sentaba con los pecadores. Claro, si usted no está bien capacitado para reunirse con gente pecadora, para darle el mensaje, ni se acerque porque contaminado va a terminar. No me vaya a malinterpretar. Pero no tenemos que rechazar al pecador, al contrario, debemos de orar por él. ¿Sabe que yo cuando veo que personas se han alejado del camino del Señor, es un dolor que siento en mi corazón y una pasión por verlos que vengan de regreso, porque los brazos de Dios están abiertos para esperar a aquel que se arrepiente y se aparta y alcanza misericordia? Eso es precioso. Eso es precioso, ver cómo Dios tiene misericordia del pecador y lo espera hasta el último día de su vida. Por eso hay gente que a la hora de morirse está ahí, que no se puede morir porque Dios todavía le está dando esa oportunidad de salvación. Pero no hay que llegar a eso. Si usted tiene uso de razón ahorita que su servidor le está dando el mensaje y no es creyente todavía, reciba a Jesús como su Salvador. Dígale a Dios que usted quiere ese corazón nuevo, quiere ese espíritu en su corazón, ese espíritu de verdad que lo conducirá a toda la verdad, que le enseñará las cosas que son agradables a Dios. El espíritu que lo está hermoseando a uno para ser presentado un día y ser aprobado. Qué lamentable es que aún personas que están predicando la palabra de Dios, que están poniendo la mano sobre los enfermos, sanando enfermos, echando fuera demonios, un día les van a decir: no te conozco. ¿Por qué? Porque no nacieron de nuevo. ¡Qué tremendo eso! Entonces, lo primero que se manifiesta en un hijo de Dios es que ama incondicionalmente, tiene pasión por lo de Dios,
anhela no pecar, aunque lo alcanza el pecado. Por eso es fácil detectar si usted hace algo malo y no siente nada. Usted está todavía sin nacer de nuevo, o como le dije, se le endureció el corazón. Pero eso solo Dios lo sabe y usted. Hace poco yo atendí un caso y le dije a la persona, ¿sabe qué? De nada sirve que yo esté orando por su necesidad, pero usted no quiere doblegar su alma al Creador. Usted tiene que reconocer que si se alejó un día, pues reconcíliese con Dios, pídale perdón y comencemos una nueva vida juntos orando por su necesidad. Y esta persona se quebrantó en la presencia del Señor, le pidió perdón y el siguiente día teníamos una respuesta tremenda de una oración que hicimos por la necesidad que él estaba presentando. Entonces hay que reconocer cómo estamos. Si estamos bien, gloria a Dios. Si estamos mal, pues aprovechemos la oportunidad de ponernos a cuenta. Yo ya termino con una oración de fe. ¿Habrá alguna persona que quiere nacer de nuevo? Solamente tiene que decirle, Jesús, hoy reconozco que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario y resucitaste para dar vida. Hoy te recibo como mi Salvador. Si usted le dice eso, confesándolo así con su boca, pero creyéndolo en su corazón, y de ahora en adelante alimentando esa oración que usted hizo hoy, o eso que pronunció su boca, lo ha creído en su corazón, se tiene que evidenciar un cambio de ahora en adelante. Y el cambio es que usted ya no quiere pecar. Usted ya no quiere vivir sin leer la Biblia, ya no quiere vivir sin orar. Usted va a tener una pasión por lo espiritual, por lo de Dios. Ese fruto digno de arrepentimiento que usted siente deseos de buscar conocer más de Dios para no fallarle a Dios. Y en su misericordia Dios lo perdona si usted le falla, porque somos pecadores. Claro, necesario es que aprendamos a no estar pecando. Eso es el ser hijo de Dios. Entonces yo quiero hacer una oración de fe para aquellos que se alejaron. Dígale a Dios, reconozco que me alejé y he estado con mi corazón duro, pero necesito que me perdones por haberme alejado y hoy vuelvo una vez más. Y necesito que tu Santo Espíritu vuelva a tomar el control de mi vida y que me enseñe a vivir para agradarte. Yo estoy seguro el 100% que si usted lo hace, usted tendrá un cambio de vida. Esto me hace recordar el tiempo en que yo me alejé de Dios, practiqué el pecado, sufrí mucho y no me jacto de eso. Al contrario, se quebranta mi corazón saber que un día le fallé a ese Dios que me había dado salvación a través de Jesucristo. Pero ¿sabe qué? Llegó el momento que reconocí que yo tenía que confesar mis pecados, apartarme de ellos y alcanzar misericordia. Y tomé la decisión más grande de mi vida. Hace más ya de 20 años que me reconcilié con Dios. Y ese gozo de ser salvo, de ser perdonado, no me pasa. Y por eso es que quizás usted no entiende por qué la pasión de estar anunciando la palabra. Porque esta palabra es la que a mí me alimenta para mantenerme fiel al Señor. Y es la que le estoy dando a usted para que usted venga a disfrutar de esta nueva vida en Cristo. Entonces ahora entiende usted por qué la pasión de anunciar el Evangelio. Aparte de que Dios me llamó a ser un mensajero primario, con un ministerio primario, yo me alimento de esa palabra. El primer beneficiado de la palabra que yo predico es su servidor. Y ya si usted quiere beneficiarse de ella, gloria a Dios, nos convertimos en un equipo porque vamos a orar unos por los otros. ¿Sabe que el día de ayer estaba recordando a un hermano que tenía un gran tiempo de no verlo? Y aquí donde estoy predicando le decía, Señor, tú conoces el corazón de ese hermano. Y mientras no me das la oportunidad de preguntarle por qué no se está congregando, tócale su corazón. Y con lágrimas en mis ojos estuve platicando con Dios. ¿Y sabe qué? Hoy lo vi el hermano. Hoy lo vi en la iglesia el hermano. Y se regocijó mi corazón. ¿Quién lo sabía? Solamente Dios. Y así debe de ser la conducta de un hijo de Dios. Pedir con esa pasión en el corazón de ver a nuestros hermanos que se han alejado del camino,
Y si tenemos la oportunidad de darles una llamadita e invitarlos a regresar a casa, hay que hacerlo, porque esa es la naturaleza de un hijo de Dios, que anhela que nuestros hermanos regresen de donde se fueron y que los que no son creyentes vengan a nacer de nuevo y vivamos una vida hermosa, llena de amor, llena de gozo, llena de paz y tranquilidad, porque eso es lo que Jesús dejó al alcance de todos los que creen en Él. Padre, en el nombre de Jesús, presento las personas que se conectaron y las que se conectarán para que les des la oportunidad de que te puedan conocer y que nacer de nuevo. Los que se habían alejado, yo sé que tú estás apresto para perdonar sus pecados, limpiarlos de toda maldad, restablecer la relación que habían perdido contigo a través de la confesión de sus pecados. Ahora, para los que están naciendo de nuevo, darles la oportunidad de congregarse en una congregación donde se les hable de la doctrina de Cristo y que puedan ser capacitados para toda buena obra a la luz de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, un fuerte abrazo. Si tiene alguna petición, déjemela ahí en un mensajito privado para orar o póngase en contacto conmigo a mi número de teléfono. Si usted lo quiere anotar, es 240-848-4243, el WhatsApp. Y si usted quiere hacerle un mensajito ahí, pues hágalo. Si no quiere hacer pública la petición, pues, y quiere solamente que yo me entere y usted de la necesidad, pues la vamos a presentar junto al trono de gracia. El día de ayer me mandaban una petición en un mensaje de texto ahí en privado por un niño que estaba hospitalizado. Ahí estuve orando y le mandé el audio de la oración que hice a la persona que me hizo la petición. Entonces, si usted me pide oración, si yo voy en el camino, en el carro, yo me estaciono a un lado para orar por lo que usted me pidió. Yo no dejo las peticiones para más tarde. Es en el momento que usted me mandó un mensaje para que ore por una necesidad, en ese momento yo dejo de hacer lo que estoy haciendo para orar por su necesidad. Así es que un saludo a todos los que se conectaron. Hermano Alfredo Ramos, saluditos. Ramos Daisy, saludos. Carmen Rivera, saludos. Vamos a ver si puedo saludar a algunos que se conectaron. María Sales, saludos. Dios me lo bendiga. Eliberto Cruz, saluditos a la familia allá por el Aila. Rubén Carvajal, saluditos, Dios me lo bendiga. Pastor Armando Amaya del CID, saluditos. Vamos a ver quién es más. Lisset Lemos, saluditos. Armando Álvarez, saluditos. Mire qué bendición haber compartido la palabra y será hasta la próxima oportunidad si el Señor no ha venido a recoger su pueblo.